Hey, ¿qué hay viajeros? Que el día de hoy veremos la tier list actual del juego hasta el mes de diciembre, en base a la utilidad general que nos puede brindar cada personaje en batalla, como también esto les ayudará a saber en qué personajes les convendría usar sus gemas. En primer lugar, comencemos con la tier list SS. Dentro de los añadidos a este rango, tenemos a Alfyn y a Cyrus. Con respecto a Alfyn, él se le considera tier SS debido a que no solamente cuenta con habilidades para hacer support, sino también que funciona como atacante físico y mágico, debido a que puede atacar de forma consecutiva hasta 4 veces con respecto al daño de hacha y de hielo. Uno de sus ataques de hacha cuenta con una potencia de 260, el cual se puede duplicar hasta 520, siempre y cuando el HP de Alfyn esté por debajo del 10%. Este último ataque tiene mucho juego con una de sus pasivas, el cual consiste en que cuando Alfyn recibe un daño mortal, puedes sobrevivirlo con 1 de HP, por lo que si la situación lo amerita y cumples con estos dos requisitos, podrás causarle bastante daño al rival sin problema. Aparte de ello, él cuenta con dos habilidades que lo hacen el mejor apotecario que puedes incluir en tu equipo. La primera consiste en que Alfyn tiene la capacidad de revivir a un aliado caído en combate, por lo que puedes revivir a un compañero sin problema y seguir con la batalla. Tienes que saber que dependiendo de la cantidad de cargas de BP que uses, es la cantidad de HP que el personaje revivido tendrá. Y la segunda habilidad consiste en que él te puede garantizar hasta 4 BP, si tal como lo oyes, 4 cargas, con los cuales podrás realizar ataques cargados. Esto te va a permitir poder hacer una gran cantidad de daño al rival 2 veces seguidas, como también podrás usar habilidades de buff para subir alguna estadística a tu equipo sin problema. Por el lado de Cyrus, a él también se le considera tier SS debido a que cuenta no solo con un elemento, sino hasta 3, por lo que dependiendo del rival, podremos cambiar entre uno y otro moveset. Con respecto a sus ataques mágicos, él cuenta con los ataques de fuego, trueno y hielo, tanto de forma consecutiva como individual. Sus ataques consecutivos pueden pegar hasta 3 veces por turno, en cambio sus ataques individuales tienen una potencia de 230 cada uno, por lo que podrás causar bastante daño al rival de un solo lapo. Por el lado de sus pasivas, al inicio de la batalla aumentan sus ataques de trueno, fuego y hielo en un 20%, por lo que sus estadísticas de ataque estarán al máximo, con lo cual podrás causar una gran cantidad de daño al inicio de la batalla. Además de ello, tiene la capacidad de revelar una debilidad, pero no solo de un rival, sino de todos los que se encuentran en combate. Esto nos va a permitir poder crear una estrategia rápida para hacerle frente al enemigo sin problemas. Lo bueno de Cyrus es que es un personaje de DPS, de daño elemental. Por otro lado, lo malo es que sus defensas son de papel, por lo que un ataque del rival de gran potencia puede que lo deje mal parado, por lo que debes de tener cuidado al momento de llevarlo al frente. Por el lado de los tier S, tenemos la llegada de Adele, Therion y Santa a este rango. Con respecto a Adele, ella tiene la capacidad de causar una gran cantidad de daño al rival con sus ataques de daga. Dentro de su lista de movimientos, ella cuenta con un ataque de daga por 3 de forma consecutiva hacia un enemigo, el cual te servirá para poder romperle los escudos a cualquier enemigo sin problema, por lo que podrás llevarla en tu equipo en caso que no cuentes con alguna debilidad del enemigo. Aparte de ello, cuenta con un ataque de daga con una potencia de 260, el cual cuando lo usas con todas sus cargas, siempre te va a garantizar un ataque crítico. Esto no será de mucha ayuda, ya que podremos causar bastante daño al rival en un abrir y cerrar de ojos. En relación a sus ataques de daga, estos se verían beneficiados, o mejor dicho potenciados, cuando dentro del campo de batalla se encuentra a un enemigo envenenado, por lo que sus ataques causarían un 30% de daño adicional, como también aumentaría por sí mismo sus ataques críticos en un 30%. Aparte de ello, cuenta con la habilidad de evadir cualquier ataque físico, ya sea de forma individual o en área. Por lo tanto, no tendrás que preocuparte por si el enemigo la focusea para causarle daño. Con respecto a Therion, él tiene una gran diversidad de ataques con respecto al daño de daga, dentro de los cuales cuenta con uno que puede atacar de forma consecutiva hasta un máximo de 3 veces hacia un enemigo, con el cual podrás reducirle los escudos del enemigo de forma rápida, como también cuenta con un ataque con una potencia de 260, el cual tiene cierta probabilidad de paralizar al enemigo. Además de ello, cuenta con otros ataques de daga, pero con muchos efectos secundarios, dentro de los cuales podrás restaurar tu HP en un 30% en base al daño causado, como también
podrás restaurar tu SP en base al 2% del daño causado. Quizás en cantidad de porcentaje suena muy bajo, pero en la práctica puede generar que recuperes todo tu HP y SP de un solo golpe, por lo que serán muy vitales e importantes para él. Aparte de ello, dentro de su lista de movimientos cuenta con un ataque de fuego consecutivo por 2 en área, el cual puede romper cualquier escudo sin importarle la debilidad. Si pensaste que Therion no tenía nada especial, pues te equivocas, ya que dentro de sus pasivas, una de ellas tiene la capacidad de aumentar los efectos de restauración, tanto de SP como de HP en un 50%, por lo que podrás recuperar bastante SP y HP de un solo golpe. Por otro lado, su segunda pasiva es la que lo hace destacar, ya que cuando usa todas sus cargas, Therion tiene la capacidad de poder volver a usar el ataque por segunda vez, por lo que podrás abusar de esta habilidad tanto para romper escudos del enemigo de forma rápida, como también podrás usarlo para poder generar 2 golpes de gran potencia, con los cuales podrás causar bastante daño al rival y además dejarlo paralizado por los próximos turnos. Con respecto a Santa, él también cuenta con una amplia diversidad de habilidades, de los cuales disponemos ataque con arco, abanico, daga y un ataque elemental de luz, por lo que podrás causar daño al rival por cualquier lado. Principalmente has de saber que Santa es más que todo un cazador neto, por lo que sus ataques que tienen más potencia serán con los de arco. Uno de los mejores ataques de arco que él dispone es el atacar hasta un máximo de 5 veces de forma consecutiva, los cuales cada impacto tiene cierta probabilidad de causar daño crítico. Lo único malo de este ataque es que son de forma aleatoria, por lo que cuando nos enfrentemos a varios enemigos puede ser que no siempre acierte al objetivo. Lo más recomendado es llevar a Santa en nuestro equipo cuando nos enfrentemos a un solo rival, ya que de esta manera ese ataque siempre dará en el clavo. Al igual que Hannik, que ella llama a Linde, Santa tiene la habilidad de poder llamar a Hagen, el cual puede hacer 2 tipos de ataques, uno con abanico, el cual es en área, y otro de daga, que es individual, pero ataca de forma consecutiva 2 veces, por lo que en ciertas ocasiones te serán de mucha utilidad para poder hacerle daño al rival. Aparte de ello, cuenta con un ataque elemental de luz en área, el cual tiene la posibilidad de dejar cegado al rival por 2 turnos. Este efecto secundario genera que los rivales, al momento de hacer ataques físicos, tengan cierta probabilidad de fallarlo. Por el lado de sus pasivas, Santa tiene la capacidad de aumentar su daño con arco en un 30%, como también el hecho de llamar a Hagen hace que aumente su ataque en un 30%, por lo tanto, sus ataques de ambos se verán potenciados al comenzar la batalla. Después de ellos, tenemos a los Tier A, de los cuales destacan Edea, Cardona, Lionel, Liana y Nicola. En el caso de Edea, ella cuenta con un repertorio de ataques de espada, dentro de los cuales cuenta con uno que puede atacar de forma consecutiva hasta 3 veces hacia un enemigo, con el cual podrás reducirle los escudos del rival de forma rápida, como también cuenta con un ataque de espada de gran potencia de 230, el cual tiene el efecto secundario de curarse, por lo que podrás causar gran daño al rival y restaurar tu HP sin problema. Además de ello, cuenta con otros ataques de espada consecutivos. Uno de ellos aumenta sus defensas físicas y mágicas en un 20%. Esto nos va a poder permitir aguantar bien los golpes del rival, como también quitarle uno que otro escudo sin problema. Aparte de ello, cuenta con 2 ataques elementales, uno con respecto al daño de fuego en área, el cual se activa 2 veces, y el otro es un ataque de luz que va a atacar al rival de 2 a 5 veces, de forma aleatoria. Con respecto a este último ataque de luz, la cantidad y potencia van a depender mucho de la cantidad de cargas que usemos. Ahora, si en tu equipo no cuentas con un tanque, Edea fácilmente puede funcionar como uno, ya que tiene la habilidad de Mofa, el cual le brinda hasta un aumento del 15% de sus defensas físicas y mágicas. Con respecto a esta última habilidad, cuenta con una pasiva, el cual le brinda un 25% de ganar un BP por turno, cada vez que es dañada en combate. Esto nos va a ayudar a poder acumular cargas, con los cuales podremos hacer ataques cargados en los próximos turnos sin problema. Como también cada vez que ella ataque a un enemigo que sea débil a sus ataques de espada, fuego y luz, estos ataques aumentan su daño en un 20%, por lo que podrás causar bastante daño al rival. En el caso de Cardona, ella cuenta con ataques tanto de lanza como de hielo, los cuales son de forma consecutiva como en área.
Estos ataques nos van a permitir poder reducirle los escudos al rival de forma rápida. Por ejemplo, uno de ellos sería su ataque de lanza por 3 de forma consecutiva en AoE. Este ataque nos va a poder permitir romperle los escudos a varios enemigos a la vez en un abrir y cerrar de ojos. Por el lado de sus ataques de hielo, ella puede atacar hasta un máximo de 4 veces de forma consecutiva, por lo que es una buena opción a tener en cuenta. Lo único malo es que es de forma aleatoria, por lo que es mejor usar esta habilidad ante un solo enemigo. Aparte de sus ataques, cuenta con habilidades de support, el cual permite que Cardona cure a un aliado y además le otorga el estado de mofa, por lo que durante los próximos turnos todos los ataques del rival serán redirigidos al personaje que curaste, así que ojo con ello. Lo mejor sería que uses esta habilidad en un tanque, para que este recupere tanto su HP y a la vez resista todos los golpes del rival, mientras tus demás personajes se encargan de pelear sin miedo a recibir daño. Por el lado de su pasiva, una de ellas hace que el aliado que esté en su misma fila gane un 20% de velocidad adicional, por lo que podrán tener cierta prioridad al momento de realizar ataques en los próximos turnos. Y la otra pasiva generaría que cualquier efecto secundario generado por Cardona aumenten en un turno. Con respecto a Lionel, él cuenta con una lista de ataques de espada, dentro de los cuales puede atacar de forma consecutiva hasta 3 veces hacia un solo enemigo, generando que reduzca sus defensas físicas en un 10%. Esto va a generar que durante los próximos turnos podamos hacerle bastante daño sin ningún problema, como también cuenta con un ataque por 2 hacia un enemigo, el cual generaría que Lionel gane defensa física en un 15%. Esto nos va a poder permitir aguantar mejor los golpes del rival, y como si fuera poco, cuenta con un ataque de espada en área con una potencia de 210, con lo cual podrás causar bastante daño al rival sin tanto jaleo. Aparte de ello, cuenta con un ataque de hielo por 3. Hay que saber que Lionel ha tenido un buff con respecto a sus habilidades, a diferencia de la versión japonesa. Por el lado de sus pasivas, cuando él se ve afectado por algún estado alterado, hace que sus defensas físicas y mágicas aumenten en un 15%, por lo que va a generar que Lionel aguante muy bien los golpes del rival, mientras se encuentre envenenado, cegado, paralizado, etc. Aparte de ello, tiene la posibilidad de ganar un BP por turno durante los 2 primeros turnos del combate. Esto nos va a poder permitir poder hacer ataques cargados en los primeros turnos sin problema. Con respecto a Liana, ella cuenta con múltiples habilidades en área, por lo que la harían resaltar como una de las mejores clérigos que hay actualmente en el juego, debido a que no solo puede funcionar como support, sino también como atacante. Un claro ejemplo de ello sería sus ataques de hielo por 3 en área, el cual tienen el grandioso efecto secundario de reducir el ataque físico y mágico del rival por 2 turnos. Esto nos va a poder permitir tanto romperle los escudos del rival de forma rápida, como también poder hacer que no nos hagan tanto daño en combate. Aparte de ello, cuenta con un ataque de bastón de forma consecutiva por 3, también en área, el cual tiene la posibilidad de reducir la velocidad del rival por 2 turnos. Esto nos va a poder permitir tener prioridad durante los próximos ataques, ya que tendríamos más velocidad que el rival. Por el lado de sus habilidades como support, puede curar en área, pero además de ello, cuenta con el efecto secundario de aumentar los ataques físicos y mágicos en un 15%. Esto nos va a poder permitir hacer más daño al rival sin problema. Aparte de ello, cuenta con la habilidad de revivir a un aliado caído en combate, por lo que si alguno de nuestros personajes fue derrotado previamente, podemos revivirlo sin problema. Por el lado de sus pasivas, mientras se encuentre en la fila de atrás, todo el equipo que se encuentra en la parte de adelante va a ganar regeneración de vida. Esto nos va a poder permitir que nuestros personajes puedan curarse más rápido, como también cada vez que ella reciba un golpe en combate, va a restaurar un 4% de su SP del daño recibido. Por lo tanto, Liana no se va a quedar sin maná, con lo cual podremos castear sus habilidades sin problema. Lo bueno de Liana es que sus habilidades son muy buenas para cualquier situación a la que nos enfrentemos, debido a los buffos y debuffos que pueden generar tanto para el equipo como para el rival. Lo único malo es que sus habilidades cuestan bastante CP, por lo que si nos pasamos de la mano, Liana se podría quedar sin maná, así que ojo con ello. Con respecto a Nicola, ella tiene una gran diversidad de ataques con respecto al daño de daga. Uno de ellos sería su ataque de daga de forma consecutiva por 3 hacia un enemigo, como también ella dispone de otro ataque que también es de daga, pero en este caso es por 4, aunque lo único malo es que es de forma aleatoria.
ocupes cualquiera de estos dos, va a permitir que puedas romperle los escudos al rival de forma rápida, aunque tendrías que ver si usarlos frente a un solo enemigo o frente a varios. Además de ello, cuenta con otros ataques de daga, los cuales pueden reducir la velocidad del rival en un 15%, otro puede romper un escudo sin importarle la debilidad. También cuenta con otro ataque de daga, el cual tiene la capacidad de restaurar el HP en un 10% y su SP en un 1% en base al daño causado. Por el lado de sus ataques elementales, ella cuenta con un ataque de luz en área, el cual reduce en un 15% las defensas mágicas del rival por 2 turnos, con lo cual podríamos causarle más daño. Con respecto a sus habilidades de support, ella tiene la capacidad de poder restaurar SP a un aliado. La cantidad de SP a brindar a un aliado va a depender mucho de la cantidad de cargas que usemos. A mayor cantidad de cargas, mayor cantidad de SP a dar. Como también tiene la capacidad de poder reducir las defensas físicas del rival en AoE en un 15%. Por el lado de sus pasivas, cuando ella cuenta con el 50% de SP o es más, aumenta el ataque físico de todo su equipo de adelante en un 5%, por lo que si llevas un equipo con ataque de espada, daga, arco, etc., estos se verán beneficiados por el buff de daño adicional que puede entregar Nicola. Por último, pero no menos importante, tenemos a los tier B y C. En el caso de tier B tenemos a Agnes. Con respecto a ella fue el primer personaje con el cual empezó a cambiar el meta de juego, debido a que con su llegada se añadió la habilidad de poder revivir a un aliado, cosa que anteriormente ningún otro personaje contaba con ello. En cambio ahora hay más de uno que los dispone dentro de su lista de movimientos, tales como Liana y Alfin, e incluso uno que otro personaje que llegará a futuro. Si hablamos de sus habilidades de support, tiene la capacidad de regenerar vida en área, pero para ello debemos de contar con 4 cargas, de otra forma solo se aplicaría a un solo personaje. Aparte de ello, tiene la capacidad de aumentar las defensas mágicas de todo el equipo, como también tiene la capacidad de aumentar la velocidad de todos nuestros personajes en un 15%, pero siempre y cuando tiene 4 cargas. Por el lado de sus habilidades ofensivas, ella cuenta con un ataque de bastón en área de forma consecutiva por 2, como también cuenta con un ataque de viento hacia un enemigo y un ataque de luz. Con respecto a sus pasivas, cada vez que ella reciba un golpe en combate, tiene cierta probabilidad de poder restaurar su vida en un 50% en base al daño recibido, como también tiene la capacidad de poder reducirle la velocidad al enemigo en un 15%. Y en el caso de la tier C tenemos a Mon Russo. Ella cuenta con habilidades tanto para funcionar como support como atacante. Tienen que saber que ella ha recibido un buff con respecto a sus habilidades, por lo tanto ahora tiene mucha más utilidad que antes, a diferencia de la versión japonesa. Si hablamos de sus habilidades ofensivas, ella puede hacer ataques consecutivos con su bastón, hasta un máximo de 3 veces, como también tiene la capacidad de atacar 3 veces pero con respecto al daño elemental de viento. Estos ataques nos van a permitir poder reducirle los escudos al enemigo de forma rápida. Por el lado de sus habilidades como support, ella tiene la capacidad de brindarnos regeneración de HP en área durante los próximos turnos, como también tiene la capacidad de curar a un aliado y brindarle la regeneración de vida, o puede aumentarle sus defensas físicas y mágicas en un 15%. Con respecto a sus pasivas, toda habilidad casteada por Mon Russo obtiene un turno adicional. Aparte de ello, su segunda pasiva es la que más resalta, y sería ni más ni menos que la inmunidad a parálisis, tanto la fila de adelante como la de atrás, por lo que podemos atacar sin miedo a quedarnos paralizados por algún efecto secundario del rival. Y bueno, eso fue todo por este vídeo, y me gustaría saber qué opinan respecto a la nueva tier list. ¿Ubicarían a los personajes en la misma posición del vídeo mostrado? ¿O los reubicarían en algún otro lugar? Los leo en la caja de comentarios. En la descripción del vídeo les dejo los links del Discord del canal junto a mis otras redes sociales. Además, si les gustó el vídeo, no se olviden de dejar su like, compartirlo en sus redes sociales y de suscribirse al canal. Nos vemos muy pronto con más contenido de Octopath Traveler. Bye. See ya.